Pues muchas gracias por esta presentación, porque naturalmente ustedes, yo como desde que fui alumno universitario, tengo un gran sentido crítico ante todas las cuestiones y ustedes inmediatamente, como consecuencia de mi conferencia, pues van a tener ese sentido crítico para que todo esto pues no crean que tienen ante ustedes pues alguien verdaderamente excepcional. Soy un profesor universitario muy veterano y que en la Universidad de Sevilla he tenido muchas jornadas de trabajo y que siempre me ha maravillado el contacto con todos ustedes. Y el tema que se me ha planteado, que acaba de señalar el profesor Lebón, es un tema que está ahora aquí, presente, en España. Es un tema económico importante. Y ese tema económico importante se refiere a lo que Alfredo Marshall calificó de distrito industrial. Cataluña es un distrito industrial importante. Y Alfredo Marshall nos señaló el papel que dentro de una economía tienen los distritos industriales. Segunda cuestión. La segunda cuestión, supongo que ustedes ya hayan oído hablar no del primero que yo voy a citar, que es Adam Smith, sino Allen Young. Allen Young es el que completó las tesis de Adam Smith sobre las ventajas de la ampliación del mercado y cómo el mercado cuando se hace pequeño y se acaba sirviendo exclusivamente para intereses pequeños, pues eso acaba bajando la productividad, acaba bajando las posibilidades de desarrollo. Y eso es algo que en este momento, alrededor del problema planteado por Cataluña, está ahí, está sobre nosotros el tema de Allen Young, pero verdaderamente importante. Y por otra parte, está un hecho histórico, ese hecho histórico de cómo se ha constituido ese distrito industrial que necesitaba ampliar mercados y que en este momento, pues también como consecuencia de esas ampliaciones de mercados, tiene un problema importante. ¿Cómo ha ocurrido esto? El inicio de todo ello, yo creo que tiene una fecha. Recientemente, un profesor que yo lo conocí en Barcelona, cuando fui catedrático en Barcelona, el profesor Talá, pues acaba de publicar un trabajo sobre los problemas económicos de Cataluña. He hecho una crítica feroz, porque en el mundo nuestro, el mundo universitario, las críticas deben hacerse bien de elogio o bien de ataque de manera completa y sistemática. Y el profesor Hortalá se remonta a hablar de lo que ocurrió en la Edad Media, de lo que pasaba con Carlomagno, de lo que pasaba con la marca hispánica, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues allá cuando llega el siglo XIX se disuelve y no aparece nada. Bueno, es que el distrito industrial de Cataluña empieza a partir del siglo XIX, incluso un poco antes. Yo diría una fecha concreta, el 12 de octubre de 1776. ¿Por qué pongo esta fecha? Esa fecha es precisamente la de un decreto de Carlos III, por el cual deja de tener el monopolio del tráfico con América de Cádiz, heredero de Sevilla, y pasa a tenerlo también los mismos derechos Barcelona. Y eso es lo que hace que, cuando ustedes contemplen en el año de 1800, para el año de 1800, hay un trabajo muy bonito hecho para las diversas situaciones autonómicas actuales españolas, cuál era la renta por habitante de las diversas comunidades autónomas españolas. Tafuney es un profesor de Barcelona, uno de los que elaboraron este trabajo. ¿Cuál es la número uno en el año de 1800? Es Andalucía. Y es la que va en vanguardia en ese momento. ¿Y qué otra zona española está ya empezando a competir con Andalucía en esas cifras?
Porque en principio es, bueno, el bloque de Andalucía, sigue por Extremadura, tiene prolongaciones en Castilla y León, desde ahí pasa a vincularse con Madrid, eso es la zona rica de España en el año 1800, y Barcelona. Barcelona y Cataluña pasa a tener esa condición que la inició precisamente Carlos III en ese momento. Por tanto, dato primero, desde nada menos que desde finales del siglo XVIII, pues Cataluña pasa a tener una importancia evidente dentro del conjunto español. Pero, ¿qué ocurrió a continuación dentro de esa situación? Esa situación pasa a tener una serie de crisis importantes como consecuencia de la aparición de una situación de quiebra dentro de España a la muerte de Fernando VII. Desde la muerte de Fernando VII aparecen en España dos situaciones totalmente diferentes en lo político. Por una parte está el mundo liberal, que va a ser la reina regente primero, y su hija pequeñita Isabel II, luego a lo largo de su vida, etcétera, que va a estar unida al mundo liberal. Y por otra parte está el mundo carlista, que tiene otros planteamientos totalmente diferentes y con un pretendiente que era un tío de Isabel II, etcétera, un hermano de su padre, y que, bueno, considera que tiene derechos, etcétera. Y es el carlismo el que aparece ligado a planteamientos muy vinculados con ciertos aspectos de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. El carlismo y el liberalismo están en pugna a lo largo de buena parte del siglo XIX y desde luego a principios del siglo XIX del todo. Y de pronto Cataluña, ¿qué pasa dentro de esta situación? ¿Hacia dónde se inclina? Pues se inclina hacia el carlismo. El carlismo está vinculado con el mundo de Cataluña, el mundo inicial de Cataluña, y esto va a tener consecuencias que llegan hasta ahora mismo desde el punto de vista económico. Porque en ese momento, en el mundo liberal, se ha planteado otra cuestión adicional. Esa otra cuestión adicional es ¿qué modelo es el que se debe poner en marcha? Ese modelo que se debe poner en marcha va a ser impulsado fundamentalmente por una serie de ingenieros. ¿Por qué los ingenieros pasan a tener un papel importante ahí? Bueno, porque como consecuencia de las escuelas de ingenieros que las pone en marcha es Isabel II. Y estos ingenieros que se ponen en marcha con Isabel II saben matemáticas, tienen el método deductivo, pues lo conocen, etcétera, y son también cambiantes como consecuencia de que, bueno, la ingeniería y la revolución industrial está creciendo por otros países, y por qué no creciendo entre nosotros. Y esos ingenieros, de pronto, ¿qué modelo económico pasan a considerar que es algo que engarza de alguna manera con ese mundo liberal que está alrededor de Isabel II? Bueno, con los clásicos de la economía que han estudiado ustedes. Es el mundo de que viene de los David Ricardos, etcétera, etcétera, y que esos, los Stuart Mill, etcétera, etcétera, todo eso que han estudiado ustedes, bueno, pues está ahí. Y eso, están convencidos de que eso es lo que tiene que dar las bases para la política económica. La política económica tiene que estar unida a eso. Y eso, naturalmente, está dentro de ese vínculo, y ese vínculo tiene, a su vez, toda una serie de derivaciones, de puntos de vista, etcétera, que, en cambio, en el mundo de Cataluña no acaban existiendo. El mundo de Cataluña es un mundo vinculado con el carlismo, con situaciones de tradición, de, bueno, cómo la política económica podía desarrollarse, se ha desarrollado en las etapas anteriores de la vida española, etcétera, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues ahí eso pasa a no encajar, y pasa a haber ahí una diferencia
clarísima en una zona y en otra de España. Y esto lo contemplamos clarísimamente a lo largo de muchas etapas. Esto inmediatamente va a generar una guerra civil que tiene multitud de circunstancias que no son del caso, pero en esa guerra civil el capitán general que está en Barcelona, de pronto, Martínez Campos, pide al gobierno central que ayude de alguna manera que la opinión pública allí es carlista y no hay manera. Y a él se le ha ocurrido, a Martínez Campos, que, si nos dedicamos a ayudar a la burguesía industrial que había empezado a nacer alrededor de Barcelona desde 1778, alrededor de una serie de actividades, de variado tipo, pero con cierto predominio hacia la industria textil, señalando que pueden importar la materia prima barata, pero tienen asegurado el mercado español porque va a haber proteccionismo, etc. Esto puede hacer que la opinión pública vaya derivando hacia los planteamientos favorables al gobierno de Madrid. Y eso es aceptado por el gobierno de Madrid. Es aceptado por el gobierno de Madrid con variantes y con discusiones y con debates evidentes. Porque en el gobierno de Madrid también está influyendo otro grupo. Ese otro grupo es un grupo que está vinculado con la propia Sociedad de Madrid. Y eso no lo debemos olvidar. Esa Sociedad de Madrid, ¿por qué está constituida? Por una parte, por gente vinculada con la corte. Tienen sus fincas, tienen sus actividades y luego son políticos y están más o menos vinculados con la corte, etcétera, etcétera, de Madrid. Y son rentas que les llegan de esos sitios y, por lo tanto, lo que les apetece es tener productos baratos. Por otra parte, hay funcionarios. Los funcionarios tienen, con las circunstancias entonces angustiosas que cuentan a veces los novelistas, pero tienen su renta y cuanto más baratos sean los productos, pues por supuesto. Y por otra parte, atendiendo a toda esta gente están los comerciantes. Y los comerciantes madrileños, pues lo que quieren es tener productos baratos. Esos productos baratos, pues los tienen como consecuencia de, muchas veces, el contrabando. El contrabando que llega de la frontera de Portugal, con, personajes famosos del mundo de los bandoleros, etcétera, etcétera. Luis Candelas, ¿de qué? ¿Cómo se montó Luis Candelas? Pues Luis Candelas era a base suya, igual que pasó luego con los gángsters de Estados Unidos y con todas aquellas cosas que ocurrieron de negocios y al mismo tiempo actividades criminales. Pues Luis Candelas era el tráfico de Portugal de productos para los madrileños y que tuvieran baratitas las cosas, etc. Y los comerciantes madrileños quieren que en otro sitio vamos a tener que comprar los productos caros porque se hacen en Cataluña, de ninguna manera. Y viene la ofensiva madrileña, una ofensiva madrileña de caricaturas en los periódicos de Madrid, de organizaciones que se crean para la libertad del comercio, para el amparo a esos economistas, que son por otra parte buenos economistas, y que, todo esto del libre cambio y demás, pues debe ponerse en marcha. Y eso surge en Madrid, considerando que aquello es intolerable. Y eso es lo que está detrás de que en determinado momento, a pesar de todo lo que está ocurriendo y como ya se ha de alguna manera sometido materialmente al mundo carlista, etcétera, esto de Cataluña no hay que tolerarlo. Y viene el primer alzamiento en Cataluña en ese sentido para defender todo eso, y el general Espartero, unido a ese mundo liberal
madrileño, etcétera, etcétera, manda una escuadra y bombardea Barcelona y acaba ocupando Cataluña de otra manera, etcétera, etcétera. Y eso va a crear desde el principio, y eso es uno de los motivos que tengo que señalarles, una reacción que calificaría de anticentralista, antimadrileña, etcétera, que surge en el mundo catalán. Bueno, Madrid es algo que nos aplasta, es algo que nos hunde, es algo que nos bombardea, etcétera, etcétera. Y esto es algo que pasa a existir entre el ambiente de la gente junto con los otros mensajes que llegan de ese catolicismo subyacente de esa situación y de, bueno, la necesidad de defenderse frente a toda esta situación que ha aparecido. Ese tema está unido al mismo tiempo a un debate intelectual que seguro que algunos de ustedes o han estudiado o estudiarán forzosamente. En ese momento, la escuela clásica parece que era la que tenía la verdad. Ah, bueno, pero es aquí que de pronto ha aparecido un economista que tiene una vida, cuando lo lean ustedes, pues verán que tiene una vida aventurera muy rara y muy extraña, que se llama Federico List. Y Federico List está en Alemania, está en Estados Unidos, bueno, y Federico List, de pronto, plantea las posibilidades en sus folletos y sus propagandas en Norteamérica de, bueno, las ventajas del proteccionismo, y que eso del proteccionismo, pues a Norteamérica en esos momentos se acaba de conseguir casi la libertad, pues le va a venir muy bien. Y eso va a originar esa situación norteamericana que luego habrán visto ustedes en películas del norte frente al sur. El sur es productor de productos que se venden en el mundo a precios internacionales y quiere ser librecambista por encima de todo. Y el norte, pues le parece muy bien aquellas tesis de List, del proteccionismo, etc. Y hay un presidente de los Estados Unidos, famoso, Lincoln, que se apunta a las tesis de List. La frase famosa que ha quedado ya para siempre en Norteamérica de Lincoln es: si yo un día estoy paseando y tengo frío y compro un abrigo, obligatoriamente, pues ese abrigo pues es un abrigo hecho con tela inglesa. Y yo entonces doy mi dinero norteamericano que se marcha a Inglaterra, pero yo me llevo el abrigo que es inglés y que queda en Estados Unidos. Ah, pero si el abrigo se hubiera hecho en Estados Unidos, resulta que el dinero se queda en Estados Unidos y el abrigo también. No es ventajoso eso de tener el dinero y el abrigo. Puede parecerles a ustedes que ya han estudiado economía que esto pues tiene muchas tosquedades desde el punto de vista intelectual, pero aquello, las tesis de Lincoln triunfaron en el norte y luego fue la guerra de secesión, etcétera, etcétera. Y esa situación también se propaga a Europa, porque las tesis de Federico List también están detrás de un montaje que se está creando. Hay un economista relativamente reciente, Hirschman, que lo bautizó con un nombre: el pacto del acero y el centeno. Hay un político famoso, Bismarck, que decide poner la unión del mundo germano. Sí, está el imperio austriaco, que está como puede, pero los germanos tenemos que unirnos. Y esos germanos, ¿qué factor puede tener? El factor de, bueno, hay que juntar a las zonas más industriales que están en la zona del Rin, las zonas puramente agrarias, que son las zonas de Prusia. Todo eso hay que reunirlo. Hay que reunirlo y hacer un gran mercado junto. Y eso es lo que Hirschman llama el pacto del acero y el centeno, que pone en marcha Bismarck. Señores, en ese mercado van ustedes a tener que comprar el acero que se hace en la zona del Rin, en Renania, más caro que el acero internacional, porque lo vamos a proteger. Pero al mismo tiempo, esos renanos van a tener que comprar
el centeno que se produce en Rusia, que es más caro que el centeno del mercado internacional y que era el que se quería considerar hasta entonces. Y eso es lo que hay que poner en marcha. Y de pronto, aquella creación de ese mercado, junto con una revolución científica impresionante, y que desde filósofos a físicos, a astrónomos, a químicos, a toda clase de especialidades, etcétera, más el nacimiento de una escuela, que estudiarán ustedes o habrán estudiado, que es la escuela histórica, con un planteamiento inductivo totalmente diferente del planteamiento deductivo, que, bueno, esto es lo que se puede hacer y lo que se puede poner en marcha, y de pronto en Europa se observa que ese país va hacia arriba. Y esto del proteccionismo, por lo tanto, es algo malévolo. Esto, Estados Unidos está yendo para arriba. Alemania, bueno, el imperio alemán está yendo para arriba. Y esto realmente no es lo adecuado. Y esas tesis, de pronto, empiezan a chocar en el mundo intelectual español y sobre todo en el mundo intelectual de Cataluña. Cojan ustedes libros, etcétera, de cómo triunfó el proteccionismo en España, de Puigdés, etcétera, y ven ustedes cómo eso, Jaume Andreu, por ejemplo, pues va a tratar de recoger esas tesis y decir, no, es que nosotros tenemos también una base científica, y esa base científica es de la que nos puede ir a llevar adelante, y que esto puede ser realmente pues, muy conveniente. Y toda esa polémica, que es una polémica muy grande, y donde aparece un catalán librecambista. Ese catalán es Laureano Figuerola. Laureano Figuerola es un catedrático de Economía, y ese catedrático de Economía se ha convencido de que la escuela clásica tiene toda la razón, y por lo tanto que tiene que defender el librecambismo. La vida se le hace imposible, si ustedes estudian la biografía de Figuerola, en Barcelona se le hace imposible. Se marcha a Madrid, tiene un cambio de cátedra, etcétera, y Figuerola pasa a estar en Madrid. Y pasa a defender esos puntos de vista en Madrid, y dentro de un mundo político que es el de la Revolución del 68. Había tenido, en cuanto a esa política exterior, bueno, sí, Espartero había hecho el bombardeo que sea, pero bueno, no hubiera sido conveniente de todas maneras frenar esas cuestiones, no habría posibilidades de alguna otra cuestión, y eso en el mundo se debatía con ese impacto grande de los comerciantes y del ambiente madrileño. Eso se debatía también alrededor de Madrid, pero en general no, Madrid y el gobierno iban por otro lado. Pero en ese momento, cuando bueno, la política general española iba en ese sentido de bueno, caminarse hacia el librecambismo, estalla la posibilidad de que el librecambio debe ser la maravilla de las maravillas, y esto hay que ponerlo en marcha. Porque Figueroa, con el golpe de Estado del año 68 y el derrocamiento de Isabel II, pasan a alzarse con el poder, y esto es lo que vamos a poner en marcha. Figueroa y en ese momento intenta efectuar ese conjunto de tareas. Y ese conjunto de tareas tiene que hacerse además de manera universal. Esas tareas universales ya habían empezado como consecuencia de varios factores. Varios factores que eran, bueno, ¿por qué no ponemos en marcha una unificación monetaria en Europa? Y la unión monetaria pasa a tener, es el nacimiento de la peseta, que ya está terminada desde el punto de vista técnico prácticamente en el 68, pero que es Figueroa, después de la Revolución del 68, el que lo acaba impulsando, etcétera, etcétera. Bueno, y es que tenemos que tener la misma moneda que los franceses, que los italianos, que los suizos, que los belgas, etcétera. Tenemos que tenerlo igual. Y eso tenemos que hacer una unión de tal manera que el mensaje de esa unión es la de cuando un producto llegue a
la bahía de Cádiz, ese producto que avance hacia, si quieren, hasta Ámsterdam sin pasar por ningún mecanismo aduanero. Y hay un mensaje de unión de ese mundo occidental, que ahora se habla poco de él como consecuencia de la Unión Europea, pero que se intentó y está, bueno, uno de los puntos es un patrón monetario único. Y ahí pues se enlaza con la aparición de la peseta, y que tengamos todos, la peseta sea igual que el franco, y que da igual pagar con pesetas en París que pagar con francos o pagar con ligas italianas. Todos tienen la misma cantidad de plata, las mismas dimensiones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso está unificado. Esa situación que en principio parece ser la lógica como consecuencia de un déficit presupuestario tremendo que pasa a tener el gobierno de la Revolución del 68. Por lo tanto, bueno, hay que acudir a otros mecanismos para poder pagar a los funcionarios, etcétera, etcétera. Por otra parte, lo que acaba sucediendo en aquellos momentos como consecuencia de renacimientos del carlismo. Lo que acaba sucediendo, por otra parte, también desde el punto de vista de, bueno, y ese gobierno, ¿qué es desde un punto de vista de socio-religioso? Bueno, pues Prim en vanguardia, el general Prim en vanguardia, y prácticamente todos los ministros pues pasan a ser masones. Son francmasones, están en esa entidad concreta, y la Iglesia Católica en aquellos momentos pues considera que la masonería es algo prohibido, es algo nefasto, es algo enemigo básicamente que va a destruir a la Iglesia. Y además de esto, pues claro, está ocurriendo otra cosa, que es la evolución de Francia, que tiene siempre mucha influencia en España. La influencia en Francia se va, ya después del 70, va a ser tremendo lo que ocurre en Francia, que es la destrucción de los ejércitos franceses por los alemanes, etcétera, etcétera, la ocupación de parte del territorio francés por Alemania y la expansión de Bismarck y demás, y que el gobierno pasa a ser un gobierno, si estudian ustedes la historia francesa, verán que controlado por el Gran Oriente francés. Y eso empieza allí una persecución a la Iglesia Grande. Y esa persecución a la Iglesia Grande, esto repercute en Cataluña. Repercute en Cataluña porque queda esa herencia llamémoslo así, del carlismo, y por otra parte, que, bueno, que esta gente lo que está planteando es la libertad, etcétera, y que además son masones, etcétera. Para que ustedes lo entiendan, lo comentábamos antes en casa del profesor Le Bon, para que ustedes lo entiendan, yo me baso siempre en un texto de un periódico de Barcelona. Se llama ese periódico un semanario de Barcelona, católico, muy católico, extremadamente católico, lleno de mensajes del carlismo por todas partes. Se llamaba La Hormiga de Oro. En un número de La Hormiga de Oro aparece de pronto este artículo, basándose en un trabajo de Leo de Taxil, un autor que escribió en Francia una serie de libros contra la masonería. Y entonces, como argumento, dice, Leo de Taxil ha señalado que está demostrado que los librecambistas españoles se juntan con librecambistas, o sea, de la escuela liberal inglesa, profesores de la escuela liberal inglesa, que vienen a Gibraltar y se reúnen en Gibraltar juntos. Y allí determinan cómo debe ser la política española dentro de los puntos de vista librecambistas. Y lo hacen entrando en los túneles que para la defensa de la plaza militar de Gibraltar se ha construido en esa plaza. Y entran y están autorizados a tener esas reuniones en los túneles para plantear
cómo debe ser el librecambismo en España y la ampliación de los mercados de esa manera. Y además, en esos túneles, pues llegan los demonios allí y hay misas negras, misas terribles, etcétera, donde se maquina cómo destruir esa industria y esas actividades catalanas ligadas a personas de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y ese artículo aparece en la Hormiga de Oro, así que ya saben ustedes lo que están haciendo los liberales, con misas negras dentro de Gibraltar y dentro de esos túneles, etcétera, etcétera, reuniéndose con esos famosos economistas liberales ingleses, etcétera, etcétera, y que vienen a España teniendo gran éxito en Madrid y siendo muy aplaudidos, etcétera. Ernest Yuc ha hecho unos estudios deliciosos de esos viajes de expansión de las ideas liberales inglesas hacia España, viniendo a dar conferencias, etcétera, y la base Madrid y los éxitos de Madrid. Por lo tanto, esto surge ahí y está presente en esos momentos. Y Federico List, estas tesis, esa situación de Cataluña, ese desarrollo que se observa en en Estados Unidos y en Alemania, y que empiezan a imitar de alguna manera, porque ese librecambismo, ese proteccionismo que había nacido en Alemania, ¿dónde empieza a florecer? El mundo del Imperio Austriaco pues empieza también a plantearlo. En Rusia, Witte, ministro de Hacienda, dice: esto es lo que tenemos que hacer los rusos. Y en Francia empiezan ya a vacilar y también a plantear medidas de ese tipo. Por lo tanto, el proteccionismo empieza a engarzarse en Europa en muchas personas. El 68 cae en medio de un caos tremendo como consecuencia de situaciones secesionistas en el conjunto español que llegan a ser ridículas. Por ejemplo, pues cuando Cartagena declara la guerra ella por su cuenta a Alemania y cosas por el estilo. Bueno, pues todo esto hace que de pronto se venga abajo la revolución del 68 al cabo de muy poco tiempo y que llega al poder la Restauración, Alfonso XII con Cánovas del Castillo. Y Cánovas del Castillo pasa a considerar que tenemos este problema de Cataluña como consecuencia de todo esto. Prim ha servido para hacer desastres en todos estos planteamientos, no digamos los Figueroa, etcétera, etcétera. Esto hay que cambiarlo radicalmente. Y ese cambio que hace Cánovas del Castillo es imitar el modelo de Hirschman, del pacto del acero y el centeno. ¿Por qué Cataluña no puede ser la base de los productos textiles y otros industriales españoles y también el mundo vasco, con lo cual el mundo del carlismo podemos alterarlo de alguna manera? ¿Y por qué no el carbón asturiano, etcétera? Que eso se empieza a generar en España siguiendo ese modelo, y esto va a traer la riqueza para España, y ese pacto a cambio de, el mundo del trigo castellano pues tiene que ser admitido en todas partes. Eso en todo el conjunto. Ese pacto es el del trigo y pasemos a tener también ese mundo industrial. Y eso es lo que está detrás de la política proteccionista que empieza Cánovas del Castillo, es lo que hemos llamado algunos economistas el modelo castizo, y eso tiene que ponerse en marcha. Y eso es, naturalmente, acogido en Cataluña con verdadero entusiasmo. Con verdadero entusiasmo por parte de la Constitución de aumentemos las ventajas. Aumentemos las ventajas
¿A través de qué? A través de la Constitución, que muchas veces esto se ha hablado poco de ello, de entidades que de alguna manera monopolizan el mercado, que son entidades conjuntas de productos textiles, etcétera, y que esas entidades conjuntas, claro, pues determinan lo que se debe pagar, los precios, etcétera, de todos esos productos textiles, y que unas situaciones, no me atrevería a decir monopolísticas, pero semi-monopolísticas, con alteración del mercado libre. No es cada industrial comprando y pagando los productos a lo que el mercado determine. Todos ellos conjuntamente pasan a actuar. Y esos son entidades que se empiezan a constituir en Cataluña para tener mayores ventajas en el conjunto del mercado español. Y esa es una situación que, al mismo tiempo, decide de ninguna manera tratar de que, desde el punto de vista fiscal, bueno, cuando haga cosas raras el mundo madrileño del gobierno, pues que se aguante, pero nosotros pagar cantidades mayores de ninguna manera. Y eso es, buscan una situación que nunca han conseguido, una situación especial como el mundo vasco, navarro, como consecuencia de la salida que da Cánovas del Castillo a la guerra civil, para liquidarla ya absolutamente, y bueno, pues como es un método que hay de tipo fiscal, no es sobre la riqueza personal, sino sobre la riqueza, y es la riqueza de las fincas, las empresas, tal. Bueno, es un sistema fiscal el que hay. ¿Cómo se va a vigilar en el mundo vasco eso si la población está en contra de ayudar al sistema madrileño, al sistema del gobierno? Nada. Pues ahí nos ponemos de acuerdo, que den una cantidad y se acabó. Bueno, pues eso, qué bien nos vendría a nosotros. Y viene la pelea desde ese punto de vista que surge también en Cataluña y que se manifiesta por primera vez en el mundo, que hemos tenido una serie de gastos tremendos en el mundo de la guerra en Cuba, y Fernández Villaverde decide poner orden, y el poner orden es subiendo los impuestos, porque ese déficit hay que pagarlo de alguna manera, y hay que subir la carga impositiva. El mundo catalán decide una política conjunta, política y al mismo tiempo de adhesión empresarial impresionante. El llamado allí, en catalán, entancament de caixes, cierre de las cajas. Va un inspector de Hacienda a una fábrica, no le damos esa cantidad que usted pretende como consecuencia de esto que se le ha ocurrido a Fernández Villaverde. Muy bien, como consecuencia de esto, pues Hacienda le pasa que tiene usted que pagar toda esta cantidad y con estos recargos, etcétera, etcétera. Bueno, pues no los pago. Yo sigo trabajando, pero eso no lo pago. Ahora ya la cantidad es tan grande que yo Hacienda, me quedo con la empresa, con la fábrica. Y como me he quedado con la fábrica, pues allá usted se va y la saco a pública subasta. Se saca a pública subasta y no se presenta a nadie. Subasta por segunda vez y no se presenta a nadie. Subasta por tercera vez y es a lo que se conceda. Y esa persona se concede, el antiguo dueño de la empresa da una peseta o un duro, tal. Eso, pues es lo que tiene. Aquello soy yo. Una superficie. Perdón. No, Perdón. nada. Da una cantidad miserable y se vuelve a quedar con la fábrica. Ya es el nuevo dueño y se acabó. Ese intercambio de caixes tiene lugar en ese momento de 1900. Ya el mundo catalán está unido, todos ellos, y ya Fernández Villaverde pues tiene que abandonar aquello porque sabe que no hay nada que hacer y que eso crea conflictos, etc.
pero al mismo tiempo ha surgido otra cosa. Un catalán famoso, Vandellós, era demógrafo, etc., y tiene publicado un ensayo que se titula Cataluña, pobre decadente. Y ese pueblo decadente de Cataluña se debe a que Vandellós une el que aumenta la renta y cae la natalidad, y que Cataluña, bueno, ha aumentado con todos esos proteccionismos y todo eso, ha aumentado la renta, pero no hay catalanes. Y para las fábricas se necesitan catalanes. Por supuesto que en los estudios de historia económica se han señalado, en las fábricas, entonces, bueno, la mano de obra infantil allí era lo normal, etcétera, horas de trabajo gigantescas, eran para la industria textil eran preferidas sobre todo las niñas porque tenían los deditos finos, etcétera, y para ciertas tareas pues aquello pues venía muy bien y demás. Pero bueno, eso hay que ampliarlo, y ese pueblo decadente es la masa de inmigrantes que llegan de otras partes de España a trabajar a Cataluña porque allí hay un desarrollo industrial evidente. Y esa masa que llega de otras partes de España lleva una serie de mensajes. Ha ocurrido ya en 1848 y el Manifiesto Comunista y todas las organizaciones obreras, etcétera, etcétera. Y ahí lo que acaba fructificando sobre todo es unos planteamientos que están más bien vinculados con el mundo anarco-sindicalista, de una violencia grande, etc. Uno de los dirigentes de esas entidades proteccionistas, etc., Sol Padrís. Bueno, pues Sol Padrís, ¿cómo muere? Porque le pegan un tiro en la calle esos revolucionarios, etcétera, etcétera. El mundo obrero pasa a alzarse con una violencia extraordinaria en el mundo catalán. Y eso es algo que, con una violencia grande, porque los movimientos anarquistas tienen una violencia extraordinaria en todo el conjunto de España, pero allí pasa a ser verdaderamente considerable y pasa a ocurrir acontecimientos tremendos de la Semana Trágica, lo que ocurrió con la huelga de la canadiense, donde, bueno, pues Barcelona se iba a morir de sed porque ni tenía que funcionar habían ocupado los revolucionarios los depósitos de agua, etcétera, y que no había agua para nadie, y se acabó. Clamaron a Madrid para que llegase una flota de guerra y los marinos ocupasen precisamente esas zonas y demás. Por lo tanto, hay, como consecuencia del mundo obrero, hay variaciones, etcétera, de, bueno, esto nos está saliendo bien, esto no nos está saliendo bien, etcétera, y hay una serie de planteamientos realmente que van a durar hasta la Guerra Civil Española, esa situación especial de tensión. Y dentro de ese mundo, pues vemos que aparece una línea que está muy vinculada con esa tradición carlista que les he dicho, y que está muy vinculada con un fenómeno que los católicos de ciertas zonas de Francia habían mantenido de, bueno, es necesario volver a nuestras viejas tradiciones, a nuestros viejos idiomas, porque este francés que se nos impone de ninguna manera en ciertas regiones de Francia, y eso no debemos hacerlo en Cataluña. Y esto es lo que está detrás del llamado movimiento de la Renaixença. Ese movimiento de la Renaixença, el renacimiento, del volver otra vez al mundo de cómo se hablaba en Cataluña, porque allí el español el castellano había avanzado extraordinariamente, no había ni un solo periódico que se escribiese en otra lengua que el castellano vulgar y corriente de todos nosotros, no había nada de eso, de ninguna manera. Hay que volver a aquellos tiempos, hay que volver a esas situaciones, y ese mundo
está enlazado también con ese mundo del proteccionismo, con ese mundo de, bueno, esto es muy peligroso lo que nos está viniendo de fuera, etc. Y hay una situación, como ven ustedes, son situaciones diferentes y que llegan de barcos muy diferentes y que esa situación pues pasa a considerarse que es absolutamente necesaria. Y esas situaciones que están vinculadas con la Renaissance, que están vinculadas con el proteccionismo, que están vinculados con la necesidad de una cierta política social que haga que, queden sometidos, por ejemplo, el somatén, el aumento del somatenismo. A Cambó, por ejemplo, se le ha visto que va a dirigir esto que les estoy diciendo ahora, con un fusil de somatenista cuando la huelga de la canadiense, paseando por las calles de Barcelona, etc. El somatenismo, nosotros somos capaces de poner el orden y de poner el orden frente a estas gentes que además son ateas, que son revolucionarias, etc. De ninguna manera. Y ese es un conjunto de movimientos que acaban enlazándose con un partido político que se acaba constituyendo con el nombre de la Lliga, la unión de todos estos planteamientos, y que hay varios dirigentes de la Lliga, pero hay uno al que se le encargan las cuestiones de la economía. No es el único, pero el que se encarga de las cuestiones de la economía es Francisco de Asís Cambó, y Batlle. Ese es el que actúa de esta manera. Y Cambó, diputado, va a Madrid, trata de conseguir ventajas desde el punto de vista catalanista extraordinarias y avanzando de una manera considerable. Cambó, hay un momento en que ha quedado en las memorias de quien lo acompañaba en aquellos momentos, Ventosa cuenta en las memorias que han almorzado en Madrid, en la calle Cedaceros, en un restaurante muy cerca del Congreso, donde están planteando la necesidad de una asamblea catalana, de una organización política catalana diferente, de una situación dispar, pero al mismo tiempo con las ventajas del mercado español, etcétera, etcétera, y sobre todo de, el golpe que se nos ha dado como consecuencia de la pérdida de Cuba. Porque Cuba había pasado a tener un papel esencial dentro de la vida de Cataluña. Cuba era una zona de dominio español, pero que tenía una economía de libre cambio, en el sentido de que exportaba pues azúcar y exportaba tabaco, etcétera, a precios internacionales. Y lo que quería era comprar productos a precios internacionales. Pero eso chocaba y eso es, los Estados Unidos eso les parecía muy bien, no digamos los ingleses y demás, que comprasen a precios internacionales. De ninguna manera. El primer intento de Maura como ministro de Ultramar fue conceder a Cuba las condiciones para administrar esas cosas que había hecho ya Inglaterra con el dominio de Canadá. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Cuba? Fue acusado por los catalanes de antipatriota. De ninguna manera vamos a perder ese mercado, de ninguna manera. Eso tiene que ser español, no solo el mercado, sino el tráfico. O sea, el tráfico de España y Cuba era de cabotaje, por lo tanto solo podía ser utilizado por buques españoles. El Marqués de Comillas, porque se enriquece el primero, Antonio López y luego el López Bru, etcétera, etcétera, y están ligados a todo esto. Bueno, porque tienen un control del tráfico extraordinario y solo ellos, y solo vinculado con el mundo fundamental de Cataluña. Y eso es lo que hace que, de pronto, la gran burguesía de Cuba pues pasa a tener esta situación que está muy contada en la historia de Cuba. En Cuba había una calle, en La Habana, había una calle que era la calle de la alta burguesía, los altos dueños de las empresas, etc. Ten en cuenta que el primer ferrocarril que hay en España está en Cuba. Es donde se pone en marcha por primera vez. El avance que había allí como consecuencia
del desarrollo económico era verdaderamente extraordinario. La riqueza y opulencia que tenía aquella gente era grande. Y en aquella calle era donde estaban toda una serie de establecimientos de recreo, de bares, de cafés, etcétera, que era solo para la alta burguesía de La Habana. Y allí iban los chicos, las chicas, casaderas, se sentaban allí, etcétera, y estaba prohibido que negros o mulatos pasasen por esa calle. Y era para la alta burguesía catalana, y que estaban muy contentos en esas condiciones. Y un buen día, cuando se ha venido abajo toda posibilidad de comercio internacional por parte a precios internacionales de Cuba como consecuencia de estas historias, se ve avanzar por esa calle a un mulato famoso, Maceo, que va luego en la guerra contra España a morir en un combate, etc. Era uno de los dirigentes separatistas. Avanza Maceo con un grupo de seguidores de Maceo, varios de ellos son mulatos y negros, que están avanzando por la calle. Y avanzan por esa calle prohibida. Y se levanta un grupo de las más elegantes y selectas señoritas de La Habana, se acercan a Maceo con un fajín de general y se lo ofrecen. Y él se lo ciñe allí y aplausos en los establecimientos, etc. Es cuando empieza el derrumbamiento español en Cuba como consecuencia de ese hecho. Luego ya vendrán los otros acontecimientos, etc. Y claro, se ha perdido el mercado cubano. ¿Qué es necesario? Aumentar el mercado en otros sitios. Y esa pérdida, se ha perdido el mercado cubano, se ha perdido el mercado no solo cubano, se ha perdido también el mercado. Puerto Rico tenía menos importancia, pues también se ha perdido, y se ha perdido el mercado de Filipinas. Quedan restos de esa conexión. Recuerden ustedes la compañía de tabacos de Filipinas, tradicional, residente en Barcelona, etcétera, etcétera. La presión sobre Filipinas era muy grande y también eso se pierde y desaparece. Bueno, pues es necesario recuperar esto, y por eso es necesario que el mercado español quede cerrado de la manera más férrea posible para los intereses de Cataluña. Y ese cierre tiene que hacerse además en relación con, bueno, lo que se había hecho en el Decamen de Caixes. Nada de impuestos y nada de cargas sobre Cataluña, que en el año, como consecuencia de, a partir del año 14, de la Primera Guerra Mundial, bueno, en Francia, pues los productos textiles catalanes se vendían porque había que hacer los trajes de los soldados, etcétera, etcétera, y tenían que llegar trajes de alguna manera, pues de Cataluña se vendían allí y se vendían a altos precios, etcétera, etcétera. La prosperidad aumenta de una manera grande. Y se le ocurre a Alba, ministro de Hacienda, bueno, esto tenemos muchas necesidades en el presupuesto español. Es necesario que exista un impuesto extraordinario sobre los beneficios que se derivan de la guerra. Y fue el momento primero de la actuación política de Cambó. Cambó sale de Cataluña y se va a Bilbao. Y en Bilbao se pone en marcha con el que ha fundado, en ese momento refundado, la corriente que había, que era ruralista, etcétera, del carlismo, y que en un movimiento vasquista, etcétera, de Sabino Arana. Y eso pues lo refunda en una situación absolutamente nueva por parte de, bueno, se ha creado el Partido Nacionalista Vasco. Y va Cambó allí con el gran dirigente del Partido Nacionalista Vasco. Se ponen los dos de acuerdo para oponerse al proyecto Alba, porque además va a gravar también a exportaciones vascas, etc. Y de allí se trasladan a Comillas. ¿Quién está en Comillas? El Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas, que
está muy vinculado a Cataluña por razones familiares, etcétera, etcétera, y además de esto tiene dos condiciones especiales. Por una parte, el Marqués de Comillas tiene, Alfonso XIII admiraba los consejos del Marqués de Comillas, luego tenía una influencia grande sobre el mundo de la corona, etcétera. Pues van a ponerse de acuerdo con el Marqués de Comillas. Pero además el Marqués de Comillas, piensen ustedes que tuvo un proceso de beatificación a su muerte. Está muy vinculado con la Iglesia Católica y por lo tanto el apoyo de la Iglesia colateral pues viene muy bien. Y es la visita al Marqués de Comillas, en Comillas. Y de allí se trasladan a Gijón. ¿En Gijón quién está? Bueno, un dirigente más bien de izquierdas, Melquiades Álvarez, pero protector del carbón asturiano. Y el carbón asturiano también había subido de precio, etcétera, etcétera, no había competencia al carbón inglés y demás circunstancias, y que, bueno, estos beneficios de ninguna manera. Y entonces Melquiades Álvarez se pone de acuerdo con ellos. Y Melquiades Álvarez es el que les aconseja. Y ahora, sobre un gran político. ¿Quién es el que odia políticamente, por peleas que han tenido a lo largo de toda su existencia, en departamentos y en votaciones, etcétera, a Alba, ministro de Hacienda? Se llama Maura. Y viene Cambó con esos mensajes, habla con Maura, y Maura, como consecuencia de esto, aliado con Cambó y aliado de esta manera, hunde los proyectos de Alba. Y por lo tanto se acaba aquel impuesto del que queda solo un resto que coge Cataluña inmediatamente. De todo el proyecto de Alba, lo único que quedó fue la creación por el Estado del Banco de Crédito Industrial, que favorece de alguna manera los intereses industriales de toda una serie de zonas, en condiciones muy especiales, etcétera, etcétera. Esto es lo que quedó del proyecto de Alba, porque eso sí favorecía a Cataluña. Lo demás, nada. Y Cambó, por lo tanto, pasa a ser un personaje clave. Personaje clave que hay un momento que se consideró que era, por eso que les he dicho, un personaje revolucionario, y que sabe Dios lo que podía ocurrir con él, etcétera, etcétera. Pero eso de lo que le decía Ventosa, llegar hasta los fosos de Montjuic. Y entonces hay un momento en que parece que va a seguir ese camino. Hay un discurso suyo famoso que termina con esta frase: monarquía para Cataluña, monarquía, república, Cataluña. Estas cosas madrileñas no están sin cuidado. Bueno, pues lo llama la corona, lo llama Alfonso XIII, lo llama Maura y acepta ser ministro de Hacienda. Y entonces es el momento en que pasan a existir dos cosas, porque ha terminado la Guerra Mundial y hay un banco en Barcelona, el Banco de Barcelona, donde están todos esos personajes de la Lliga y de ese mundo catalanista, etcétera, están vinculados financieramente a él, y los negocios, etcétera, y el Banco de Barcelona, que ha prestado en esa etapa de expansión de una manera considerable a la industria catalana en expansión. La industria catalana, al venirse abajo la Primera Guerra Mundial, pues se viene abajo esa industria, se está viniendo abajo esa industria, y como consecuencia de eso el Banco de Barcelona, pues que los créditos no se devuelven y no se pagan, etcétera, y hay un momento en que cierra las puertas. Amadeu Hurtado, un abogado catalán, dice en un libro que yo leí estas palabras: parecía que se nos hubiera muerto un pariente. Fue el día de Nochebuena cuando se cierra el Banco Barcelona y hubo desolación en ese momento. Claro, esa situación, hay una situación que al mismo tiempo tengo que señalarles que va a llevar al banquillo a, bueno, ¿cómo se ha producido esa quiebra? ¿Cómo se han hecho esas cuestiones? Los accionistas pues piden explicaciones al Consejo de Administración, etcétera, lleno de personajes de la Lliga de Cataluña. Bueno, Cambó acepta ser ministro de Hacienda con Maura, y de ahí van a salir tres derivaciones. Derivación número uno. La derivación número uno es
necesario poner en marcha un mecanismo crediticio nuevo y favorable especialmente para Cataluña. Es la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, que, bueno, la historia no es ya muy tarde y no es para contada exactamente, es el choque de Flores de Lemos y Cambó, que Maura resuelve como puede, etcétera, etcétera, coge Cambó a Bernis, como economista, como asesor. Bernis había criticado siempre muchísimo lo que ocurría con el mundo industrial y proteccionista catalán, pero bueno, Cambó le hace, con la Ley de Ordenación Bancaria, presidente del Consejo Superior Bancario, que cree allí en el Consejo Superior Bancario un conjunto que se llamaba de vigilancia para eliminar la competencia bancaria. No, que pone usted un tipo de interés más bajo, de ninguna manera. Usted, los tipos de interés son los mismos para todos los bancos. Usted consiga, porque sonrían mejor el dueño de una sucursal, pero los tipos de interés aquí son iguales para todos. Y la Ley de Ordenación Bancaria está unida a una situación inflacionista, es la situación de que el déficit del sector público se pueda transformar en pesetas corrientes y por parte de la banca, que el Banco de España sea privado y controlado en todos los consejos, en todos los miembros del Consejo de Administración por los banqueros privados, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es la Ley de Ordenación Bancaria del año 21 para que eso impulse a Cataluña. Y en el año 22, ¿qué? Bueno, eso solo de ninguna manera. Eso solo de ninguna manera. Hay que rodear a España. No ve aquel primer acuerdo de tipo defensivo, que el famoso acuerdo arancel de guerra se llamaba de 1906. De ninguna manera. Un arancel de 1922 altísimo en todos los sentidos, para defendernos frente a la competencia exterior. Y eso es la situación que, bueno, se ha calificado en la Sociedad de las Naciones, se calificó como la creación, dijeron, de la muralla china arancelaria española. Es dificilísimo el poder exportar y competir con los productos españoles. Y eso además va acompañado esa situación de cierre con otra situación complementaria. El control del mundo arancelario, que un economista, Valentín Andrés Álvarez, nos ha descubierto y aclarado del todo. ¿Cuál fue la aportación de Valentín Andrés Álvarez? ¿Cómo? Que usted se presenta en las aduanas y usted ha comprado la máquina de tal tipo y que nos enseña la factura para que nosotros le pongamos un impuesto grande en proporción a eso que ha comprado usted. De ninguna manera. ¿Cómo? Usted trae una falsedad en la factura. Usted ha dicho, yo le compro esto y a cambio me pone una factura baratita. Y por lo tanto yo le pongo, y soy el que le pongo, de verdad lo que vale esa factura. Una cifra muchísimo mayor. Y entonces, y paga usted con arreglo a esa cifra muchísimo mayor. ¿Por qué lo descubrió Valentín Andrés Álvarez? Porque señaló, es que ese déficit del sector exterior español carece de sentido. Es imposible que económicamente pueda ser. Y se dedicó a coger las estadísticas internacionales que vendían esos mismos productos. Y vendían a precios en cantidades que valían muchísimo menos que nosotros habíamos registrado. Por tanto, esa carga arancelaria, cuenta mucho sobre el mecanismo arancelario que pone en marcha Cambó. Y esos son dos puntos de apoyo esenciales y de paso un complemento. ¿A quién se nombra ministro de Gracia y Justicia? O sea, a justicia. A un catalán, Roig i Berguedà. ¿Y Roig i Berguedà qué pasa en hacer? Roig i Berguedà lo que pasa a hacer es, bueno, esta gente
pasa al banquillo y le pueden salir penas como consecuencia de esto del Banco Barcelona y la situación financiera que hay allí, etc. De ninguna manera. Y por lo tanto, es el momento, cojan ustedes el derecho mercantil que han estudiado seguro, cuando empezó la ley de suspensión de pagos. Es la ley de suspensión de pagos de Roche y Bergadá, que convierte aquello que era una quiebra en una simple suspensión de pagos y por tanto no hay ninguna circunstancias gravosas para todas esas personas. Y esos son los impactos que en esa manera se acaban generando. ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, lo que ocurrió a continuación es que esa situación proteccionista se ha mantenido y se ha mantenido, continúa incansablemente en España hasta aquello que llamaba en el año 36 Perpiñán Grau autarquía. Hemos conseguido una situación de autarquía porque al mismo tiempo, bueno, el catalanismo se había pasado a la izquierda complementariamente a través de la aparición de un grupo que mantenía esas mismas posturas, pero que eran intelectuales muy marcados, etcétera, se reunían alrededor de una revista catalana, etcétera, y esos intelectuales montan un partido de izquierdas, pero catalanista. La Esquerra es cuando nace la Esquerra de Cataluña. Pero los planteamientos proteccionistas son exactamente iguales los que plantea el otro grupo. Y eso se ha unido, es el grupo que está detrás del Pacto de San Sebastián de inicio, que es la base del inicio de la Segunda República. Y la Segunda República es cuando Perpiñán Grau dice: hemos montado una situación de absoluta de cerrazón, de cierre absoluta del mercado, de autarquía. Y esa situación de autarquía sigue en España hasta, bueno, cuando empieza a derribarse en los años 50 y pico, 57, 58, 59, y que llega ya al 85 y demás. Y eso ha alterado todo dentro del mundo español. Y esa alteración dentro del mundo español hace que, de pronto, se observó que, bueno, esto no era lo que habíamos conseguido, porque sí se había conseguido por ese mundo, es el apoyo de Cambó a Franco, etcétera, que es el apoyo, hay un apoyo previo, el apoyo de un miembro de la Lliga, Cleusi Vidal, he escrito yo un artículo con documentación original de esto, que se pone en contacto con Mussolini en aquella etapa de expansión de Mussolini en los años 30, por el Mediterráneo, etcétera, choque con Inglaterra y demás. Bueno, si nos consigue la independencia de Cataluña, nos unimos a esas cuestiones, etcétera, etcétera. Y eso, Luis Cleusi Vidal está metido dentro de todas las etapas, que termina el 36 como consecuencia de la guerra civil, pero es uno de los acontecimientos sobre los que, bueno, en el mundo de Cataluña hablar de Luis Cleusi Vidal, eso pretenden que no nos enteremos el resto de los mortales, esas cosas. Bueno, a ella se le ocurrió, estaba aquello muy en marcha, y preocupó al gobierno de la República, y por eso nombra el gobierno de la República ya en el año 35, me parece, fue comandante general de Baleares a Francisco Franco, para que artille aquello, porque bueno, la expansión de Mussolini a dónde va a llegar, etcétera. Todo esto crea una situación de, bueno, aplastando el movimiento obrero, esto marcha muy bien. Y eso es lo que consigue, y por eso Cambó apoya a Franco de una manera considerable, con dinero, etcétera, etcétera. Pero pasa el tiempo y lo que hemos implantado es un sistema diferente. Y ese sistema diferente es algo que, bueno, choca, y que es el momento en que nos puede perjudicar. Pues nos puede perjudicar en que no tenemos una situación fiscal aceptable. Y son los trabajos de Ramón Trias Fargas, que cuando yo fui catedrático en Barcelona era mi profesor adjunto, luego catedrático, siempre nos llevamos muy bien. Ramón Trias Fargas monta las balanzas fiscales. Cataluña da demasiado y recibe demasiado poco
del resto de España. Esto está la base de España no roba. Esa es la base, aquellos trabajos que hace Ramón Trias Fargas y su equipo, etc. Y ese es el nuevo mensaje. O se nos da una situación fiscal especialmente favorable, o ya no es el proteccionismo. El proteccionismo, hemos entrado en un mercado diferente, hemos entrado en otras situaciones, pero ahora ese es el problema. Y esa situación es la situación que está detrás de multitud de otras situaciones de ese tipo y que, claro, si se ponen en marcha todas estas cuestiones, en el pasado fueron un freno a la economía española. Y en la actualidad, como nos pusiésemos aceptando esas tesis de tipo fiscal y financiero, etcétera, bueno, el golpe que recibiría la economía española. Pero también lo recibe, y eso es el gran argumento de Cataluña. Y si nos separamos de una manera, que España pierda el mercado catalán, también la perjudica. Y por lo tanto, esta es la situación. Miren ustedes que un distrito industrial tan importante y con altos niveles de renta sí nos acabará sentando muy mal durante cierto tiempo, pero ya lo superaremos. Y mientras tanto, ustedes se van a considerar en medio de una crisis tremenda, porque se conoce muy bien lo de la Lingao desde el principio. Como se rompa un mercado, perdidos estamos. Por supuesto, ellos están perdidos en ese momento y de momento, pero cuentan con una cosa, y eso que cuentan es, ha cambiado la renta de situación de Barcelona y de toda su comarca, como consecuencia de ¿qué? De que el desarrollo del mundo asiático se combina con la necesidad de tráfico con el mundo europeo más rico, y eso se hace a través del Mediterráneo, y Barcelona es el puerto mejor para esa conexión, y ese distrito industrial de base pues está ahí para coreanos, para chinos, para japoneses, para indios, para lo que sea. Y ese es el juego que yo, hablando con colegas y economistas, por otra parte secesionistas, separatistas catalanes, dicen, no, sí que lo arreglamos aquí con este mundo del Mediterráneo, nos resuelve el problema, y allá ustedes que han perdido el mercado catalán. Y esto es lo que les quería decir como consecuencia de todo esto, para que, bueno, esto es lo que decimos los economistas. Y ahora, a disposición de ustedes, ¿a qué hora sale el tren? 8 menos un cuarto. Ah, bueno. Muchas gracias al profesor Velarde, y está a disposición nuestra para contestar lo que queráis preguntar. A disposición de ustedes.